Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Nunca pensé que una simple ducha pudiera destruirlo todo. Pero cuando mi esposo empezó a ducharse inmediatamente después de entrar por la puerta, supe que algo no estaba bien. Y lo que descubrí después me rompió el corazón y destrozó mi mundo. Mi nombre es Emilia y llevo 6 años casada con José. Durante la mayor parte de ese tiempo, creí que teníamos un matrimonio normal y feliz. Él era cariñoso, atento y, honestamente, confiaba en él por completo. Pero a veces la confianza no es más que una frágil ilusión. Todo comenzó hace unos 2 meses. El trabajo de José siempre había sido exigente, pero de repente, cuando llegaba a casa, corría directo al baño y se encerraba durante lo que parecía una eternidad. Tomaba duchas largas y calientes, como si estuviera intentando quitarse algo de encima. Al principio pensé que solo era estrés o quizá una nueva rutina de ejercicio que lo hacía sudar más. Incluso bromeé diciendo, ¿intentando quitarte el día de encima, amor? Pero su reacción no fue ligera ni graciosa. Estaba tenso. Solo asentía con la cabeza, evitaba el contacto visual y salía rápido del baño como un hombre culpable. Luego comenzaron las llamadas nocturnas. Noté que salía al exterior y susurraba por teléfono con una energía extraña, casi nerviosa. Cuando le preguntaba quién era, decía, solo cosas del trabajo, o no es nada. Pero su tono me hacía sentir que estaba escuchando un código secreto que no se suponía que yo entendiera. Fue entonces cuando la paranoia empezó a devorarme por dentro. ¿Me estaba engañando? ¿Había alguien más? La idea me arañaba la mente cada vez que lo veía ducharse, cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje que ocultaba rápidamente. Intenté apartar esos pensamientos durante semanas. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que quizás solo estaba siendo insegura. Pero una noche todo cambió. José llegó a casa más tarde de lo habitual. Estaba cansado, pero en cuanto entró, miró alrededor con nerviosismo, como si tuviera miedo de que alguien estuviera observando. Entonces lo hizo otra vez, directo a la ducha. Escuché el agua correr durante casi media hora. Decidí revisar el auto. No sé exactamente por qué. Tal vez fue una corazonada. Tal vez simplemente necesitaba saber. Salí en silencio y fui al garaje. El auto de José estaba estacionado dentro, como siempre. Abrí la puerta con cuidado y empecé a mirar alrededor. Al principio todo parecía normal, pero entonces lo vi, un sobre escondido debajo del asiento del pasajero. No tenía ninguna marca, pero dentro había recibos de un restaurante del que nunca había oído hablar, fechados la semana anterior, en un día en el que José dijo que se había quedado trabajando hasta tarde. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y buscaba el nombre del restaurante en Google. Era un lugar pequeño y elegante, conocido por sus comedores privados, perfecto para reuniones secretas. Seguí revisando el auto y encontré algo más, una mancha de lápiz labial en una servilleta del portavasos. José sabía que yo nunca usaba lápiz labial. Ese fue el momento en que mi corazón se quebró. Al día siguiente lo confronté. Le mostré los recibos, la servilleta y le pedí que lo explicara. Apartó la mirada y finalmente admitió que había estado viendo a alguien. Pero lo que dijo después me dejó aún más atónita. Afirmó que solo era algo emocional, que no había pasado nada físico. Pero no pude creerle. No después de la forma en que me evitaba, las llamadas secretas, las duchas, como si estuviera lavándose la culpa. Así que decidí descubrir la verdad por mí misma. Después de esa confrontación, José intentó actuar como si todo fuera normal. Dijo que me amaba y prometió terminar con la relación emocional, pero no pude sacudirme la sensación de que algo más grande estaba oculto bajo la superficie. Entonces decidí seguirlo. Esperé a que saliera de casa temprano una mañana, diciendo que tenía una reunión al otro lado de la ciudad. Me subí a mi auto y mantuve una distancia cuidadosa mientras conducía. No se dirigía al trabajo, ni siquiera cerca. En cambio, entró en un pequeño complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Me quedé sentada en mi auto, con el corazón latiendo con fuerza, viéndolo entrar. Esperé casi una hora antes de ver a una mujer salir para encontrarse con él. Era hermosa, definitivamente no alguien de su vida habitual. Se abrazaron, se besaron rápidamente y se subieron juntos al auto.
Me sentí enferma. Cuando se alejaron, ya no pude seguirlos. Era demasiado doloroso. Conduje de regreso a casa con las manos temblando y la mente acelerada. ¿Qué significaba esto para nosotros, para nuestro matrimonio? Esa noche me quedé despierta revisando su teléfono mientras él dormía. Lo sé, no estuvo bien, pero necesitaba respuestas. Allí encontré mensajes entre José y la mujer. No solo eran mensajes coquetos, sino planes para verse, escapadas secretas de fin de semana y promesas de cosas que él no me decía a mí. Mi peor pesadilla era real. A la mañana siguiente volví a confrontar a José, esta vez con los mensajes. Se derrumbó y lo admitió todo. La relación emocional se había vuelto física semanas atrás. Dijo que no sabía cómo había pasado, que aún me amaba, pero que estaba confundido. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero no estaba lista para rendirme. Necesitaba saber por qué. ¿Por qué empezaba a ducharse en cuanto llegaba a casa? ¿Por qué las reuniones secretas? ¿Por qué me ocultó todo esto? Un día reuní el valor para revisar su lista de contactos. Entre los nombres habituales había uno guardado con un apodo extraño, Sadou. Por curiosidad, llamé a ese número desde mi teléfono mientras José estaba en la ducha. Contestó una mujer. Su voz era calmada, pero se percibía la tensión debajo. Le pregunté quién era y qué quería con José. Dijo que se llamaba Ana y confesó que llevaba meses viéndose con él. Se llamó a sí misma la otra mujer, pero insistió en que José no era como yo pensaba. Él le había dicho que estaba infeliz, solo y atrapado. Eso no justificaba su traición, pero explicaba el secreto. Explicaba las duchas. No solo estaba ocultando suciedad. Estaba intentando lavar su culpa, sus mentiras. Entonces comprendí que engañar no siempre tiene que ver con pasión o deseo. A menudo tiene que ver con soledad, arrepentimiento y desesperación. Lo que ocurrió después lo cambió todo para nosotros. Tenía que decidir, luchar por salvar el matrimonio o irme para siempre. Después de escuchar la voz de Ana por teléfono, todo se volvió más claro y más oscuro a la vez. José no solo estaba engañando. Se estaba ahogando en su propia confusión. Me di cuenta de que el matrimonio que habíamos construido se estaba resquebrajando bajo el peso de los secretos y el silencio. Esa noche senté a José y le conté todo lo que había descubierto, los recibos, el lápiz labial, las reuniones secretas y la llamada con Ana. Le pedí que fuera honesto, completamente honesto, si aún nos quedaba alguna oportunidad. Me miró a los ojos, vulnerable y roto. Emilia, tenía miedo. No quería hacerte daño, pero estaba tan perdido. Pensé que tal vez esto me haría sentir vivo otra vez. Escuchar esas palabras me destrozó, pero también me permitió verlo con otros ojos. No solo como un infiel, sino como un ser humano imperfecto que luchaba por encontrarse a sí mismo. Decidimos intentar terapia, consejería de pareja y sesiones individuales. No fue fácil. Hubo noches llenas de lágrimas, ira y silencio. Pero poco a poco, José dejó de correr a la ducha inmediatamente después del trabajo. En lugar de eso, empezó a venir hacia mí, a hablar de sus miedos y arrepentimientos. La parte más difícil fue reconstruir la confianza. Yo tuve que aprender a perdonar y él tuvo que aprender a ser transparente. Hubo retrocesos, pero también momentos de verdadera conexión. Una noche, meses después, José me tomó de la mano y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Lo miré y sonreí entre lágrimas. Gracias por luchar para volver. Nuestro matrimonio nunca será perfecto, pero ahora es real. Y a veces eso es más que suficiente. Si estás viendo esto y pasando por algo similar, recuerda que la traición no tiene por qué ser el final. A veces es el doloroso comienzo de la sanación, si ambas personas están dispuestas a luchar por ello. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.